Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio. Hoy tenemos una noticia que de verdad, nos ha dejado a todos con la boca abierta, y es que se trata de dos de las estrellas más queridas del panorama turco, y vaya que han dado de qué hablar. Si están pensando bien, hoy vamos a desgranar la impactante noticia que ha surgido alrededor de Can Yaman y Demet Özdemir, una información que, como les digo, ha sacudido los cimientos de las redes sociales y ha encendido la curiosidad de miles de fans alrededor del mundo. ¿Están listos para saber de qué se trata? Porque créanme, es algo que no esperábamos para nada, y es justo por eso que queremos compartirlo con ustedes con todo el detalle posible. Pero antes de sumergirnos en esta notición, si todavía no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es súper fácil, solo tienen que darle al botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas y las últimas novedades del mundo del entretenimiento. Así que ya saben, una pequeña acción para ustedes, una gran ayuda para nosotros. Y ahora sí, vamos directo al grano. La fecha es 4 de noviembre de 2025, y en el universo de las celebridades turcas, esta fecha ha quedado marcada a fuego. Durante semanas, los rumores habían estado circulando, susurros en los pasillos de las productoras, comentarios crípticos en las redes sociales, pero nada concreto, nada que confirmara las especulaciones. Y de repente, ¡boom! La noticia explota, y no es cualquier noticia, es una que involucra a Can Yaman, el carismático actor que conquistó corazones con su papel en Erkencikus, y a Demet Özdemir, la talentosa actriz que brilló junto a él en esa misma serie, y que también ha seguido cosechando éxitos por sí sola. Para quienes somos fans de las telenovelas turcas, y especialmente para quienes seguimos de cerca la carrera de estos dos artistas, su reencuentro en algún proyecto ya era un sueño recurrente. Pero lo que ha sucedido ahora va mucho más allá de un simple reencuentro profesional. La información que ha salido a la luz es, cuanto menos, sorprendente y nos ha llevado a preguntarnos qué está pasando realmente en la vida de estos dos ídolos. Todo comenzó con una serie de pistas, pequeñas migas de pan que los fans, con su ojo de águila acostumbrado a descifrar cada detalle, empezaron a seguir. Primero fueron unas fotografías, sutiles al principio, de encuentros que parecían casuales, quizás en los mismos restaurantes, en los mismos eventos. Luego comentarios en redes sociales que, aunque no directos, parecían tener un doble sentido, un guiño cómplice entre ellos. Los seguidores más atentos no tardaron en conectar los puntos, y la ilusión de un posible regreso profesional juntos empezó a tomar fuerza. Pero la sorpresa llegó cuando la naturaleza de este reencuentro se hizo más clara. No se trataba de una nueva serie o película en la que iban a compartir protagonismo, al menos no en la forma que esperábamos inicialmente. La bomba estalló con una declaración oficial, o mejor dicho, con la filtración de información que rápidamente fue confirmada por fuentes cercanas a ambos artistas. Can Yaman y Demet Özdemir estarían trabajando juntos en un proyecto muy especial, un proyecto que, si bien los reúne profesionalmente, tiene un trasfondo mucho más personal y ambicioso. Se trata de una iniciativa que busca romper barreras y celebrar la diversidad cultural a través del arte, y ambos han decidido unir sus talentos y su influencia para llevarlo a cabo. Pero, ¿cuál es la naturaleza exacta de este proyecto? Aquí es donde la intriga se intensifica. Lo que se ha revelado hasta ahora es que no es simplemente una actuación. Están involucrados en la producción, en la concepción creativa, y lo más fascinante es que se habla de una plataforma de contenido digital que albergará diversas producciones, desde cortometrajes hasta documentales, todos con un enfoque en historias que resuenen con audiencias globales. Y en el centro de este ambicioso plan, se encuentra un proyecto específico, un largometraje que promete ser el buque insignia de esta nueva aventura. La participación de Can y Demet no se limita a estar delante de las cámaras, sino que también están aportando ideas, supervisando guiones y trabajando codo a codo con un equipo internacional de creadores. Lo que ha impactado tanto es la magnitud de esta colaboración. Can Yaman, conocido por su incursión en producciones internacionales y su creciente fama en Italia y otros países europeos, y Demet Özdemir, quien ha consolidado su carrera en Turquía y también ha explorado proyectos fuera de su país, ahora unen fuerzas en una iniciativa que trasciende el ámbito de las telenovelas convencionales. Es un paso audaz hacia la consolidación de sus carreras a nivel global, no solo como actores, sino como productores y visionarios. Y hablando de Erkencikus, la química entre Can y Demet en esa serie fue legendaria. ¿Quién podría olvidar la forma en que sus personajes, Can Divit y Sanem Aydin, cautivaron a millones con su historia de amor?
Esa chispa que encendieron en pantalla es algo que los fans siempre han anhelado revivir. Y aunque este nuevo proyecto no sea una continuación directa de esa historia, la posibilidad de verlos colaborar de nuevo, ahora con roles más protagónicos en la producción y la dirección creativa, es una noticia emocionante por sí sola. La expectativa es que esta nueva dinámica les permita explorar facetas diferentes de su talento y mostrar una madurez artística que sin duda impresionará a sus seguidores. Los detalles específicos sobre la trama del largometraje aún son escasos, y es precisamente esa falta de información concreta lo que alimenta la especulación y el entusiasmo. Se rumorea que la historia explorará temas universales, quizás con un toque de romance y drama, pero con una perspectiva que busca conectar con diversas culturas. La idea es crear contenido que, si bien nace de la sensibilidad turca, pueda ser apreciado y comprendido en cualquier parte del mundo. Esto es algo que Can Yaman ha estado buscando activamente en su carrera, y ahora, con Demet a su lado, parece que están dando un gran paso para materializar esa visión. Los fans, por supuesto, han reaccionado de manera explosiva. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de teorías, de memes y de expresiones de alegría y anticipación. Muchos celebran esta unión como la vuelta de una pareja icónica, pero otros, más informados sobre la naturaleza del proyecto, destacan la importancia de esta iniciativa para la industria del entretenimiento turco y su proyección internacional. La posibilidad de que este proyecto abra nuevas puertas para otros talentos turcos y para la difusión de historias de su cultura en el panorama mundial es algo que muchos celebran. Incluso hay quienes especulan si esta colaboración profesional podría, de alguna manera, reavivar o solidificar la relación personal que algunos creían que existía entre ellos en el pasado. Si bien Can y Demet mantuvieron una relación muy discreta durante su tiempo en Erkencikus, los rumores y la fuerte conexión que mostraban en pantalla siempre alimentaron la esperanza de los fans de que hubiera algo más. Ahora, con este proyecto conjunto y el nivel de implicación que se vislumbra, esas especulaciones inevitablemente resurgen. Sin embargo, es importante recordar que hasta ahora, todo lo que se ha confirmado es una poderosa alianza profesional. Lo que suceda en su vida personal, como siempre, es algo que solo ellos conocen y que debemos respetar. La inversión en esta plataforma y en este proyecto en particular parece ser considerable, lo que demuestra la seriedad y el compromiso de Can y Demet con esta nueva etapa. Se habla de la creación de un estudio de producción propio, de la contratación de guionistas y directores de renombre internacional, y de una estrategia de distribución que abarcará desde plataformas de streaming hasta proyecciones en festivales de cine alrededor del mundo. Es un plan ambicioso sin duda, y uno que los posiciona como figuras clave en la evolución del entretenimiento global. Lo más interesante de todo esto es la capacidad de Can Yaman y Demet Özdemir para reinventarse y seguir sorprendiendo a su audiencia. Después de alcanzar la cima con Erkencikus, ambos han seguido caminos individuales llenos de éxitos. Can ha explorado el mercado italiano con gran acogida, participando en producciones de televisión y adaptándose al idioma y a las dinámicas de producción europeas. Demet, por su parte, ha continuado brillando en Turquía, protagonizando otras series aclamadas y demostrando su versatilidad actoral. Esta nueva aventura conjunta es, por tanto, una convergencia de sus trayectorias, uniendo sus experiencias y talentos para un objetivo común y de gran envergadura. La fecha del 4 de noviembre de 2025 no solo marca el anuncio de esta noticia, sino que también se perfila como el inicio de una nueva era para estos dos artistas. Las cámaras estarán puestas en ellos, no solo para ver cómo se desenvuelven en este nuevo rol de productores y gestores creativos, sino también para ser testigos de cómo este proyecto impacta la industria y abre puertas a futuras colaboraciones y a la difusión de historias que merecen ser contadas. En resumen, la noticia de Can Yaman y Demet Özdemir en este 4 de noviembre de 2025 es un verdadero bombazo. Se trata de su colaboración en un ambicioso proyecto de contenido digital, incluyendo un largometraje, donde no solo actuarán sino que también tendrán roles protagónicos en la producción y la dirección creativa. Es una iniciativa que busca celebrar la diversidad cultural y proyectar el talento turco a nivel global. La química que demostraron en Erkencikus ahora se traslada a una nueva dimensión, prometiendo emociones y sorpresas para sus millones de seguidores. Y ahí lo tienen, queridos amigos. Una noticia que nos ha dejado boquiabiertos y con muchas ganas de ver qué nos depara este futuro proyecto de Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Están tan emocionados como nosotros? Déjenos sus opiniones y teorías en la sección de comentarios aquí abajo.
Nos encanta leerlos y saber qué piensan. Y si les gustó este vídeo y quieren más noticias exclusivas y análisis del mundo del entretenimiento, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Khan y de Met, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Con cada suscripción, cada like y cada comentario, nos ayudan a seguir trayéndoles el mejor contenido. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.